Capítulo 13. El santo que no duerme. Le ruego que me permita marcharme al Himalaya. Espero adquirir en medio de la soledad imperturbable una comunión divina ininterrumpida. Acometido por una de esas imprevisibles ilusiones que ocasionalmente asaltan al devoto, y sintiendo una creciente impaciencia con respecto a mis deberes cotidianos en la ermita y mis estudios universitarios, dirigí cierta vez estas ingratas palabras a mi maestro. La única circunstancia atenuante es que esta proposición se la hice a Sri Yukteswar cuando apenas llevaba 6 meses de estar con él y aún no había comprendido la grandeza de su estatura espiritual. Muchos montañeses viven en las laderas del Himalaya y sin embargo no tienen ninguna percepción de Dios. La contestación de mi maestro fue lenta y sencilla. La sabiduría se busca mejor mediante el contacto con un hombre que posee la unión con Dios que por medio de una inerte montaña. Pasando por alto la clara insinuación de mi maestro de que él, y no una montaña, era mi instructor, volví a repetir mi súplica. Sri Yukteswar no me dio ninguna contestación, y yo tomé su silencio como un tácito consentimiento, interpretación precaria, pero conveniente. Esa noche, en mi casa de Calcuta, estuve atareado con los preparativos del viaje. Amarré algunos artículos en el interior de un cobertor, recordando, al hacerlo, un bulto similar, arrojado a hurtadillas por la ventana de mi buhardilla unos cuantos años antes, y pensando si este nuevo viaje sería también solo una desafortunada escapatoria hacia el Himalaya. La primera vez mi júbilo espiritual era inmenso, pero esa noche la conciencia me remordía ante la sola idea de dejar a mi gurú. A la mañana siguiente busqué al Pandit Behari, mi profesor de sánscrito en el Scottish Church College. Señor, usted me ha hablado de su amistad con un gran discípulo de la Giri Mahasaya. Por favor, deme su dirección. ¿Te refieres a Ram Gopal Muzumdar? Yo le llamo el santo que no duerme, pues está siempre despierto, en conciencia extática. Su casa se halla en Rambagpur, cerca de Tarakeswar. Le di las gracias al Pandit y tomé inmediatamente el tren para Tarakeswar. Esperaba silenciar mi conciencia, obteniendo la aprobación del santo que no duerme, para entregarme a la meditación solitaria en el Himalaya. El Pandit Behari me había dicho que Ram Gopal recibió la iluminación después de muchos años de practicar Kriya Yoga en las aisladas cuevas de Bengala. En Tarakeswar me aproximé a un famoso santuario que los hindúes veneran y consideran tan sagrado como los católicos el santuario de Lourdes, en Francia. Innumerables milagros de curación han ocurrido en Tarakeswar, incluyendo entre ellos uno que le sucedió a un miembro de mi familia. La mayor de mis tías me lo contó en cierta ocasión. Me senté en el templo durante una semana, observando un ayuno completo, orando por el alivio de un mal crónico que aquejaba a tu tío Sarada. En el 7º día, una hierba se materializó en mis manos. La maceré e hice un té para tu tío. Su mal desapareció inmediatamente y nunca más ha vuelto a aparecer. Entré en la capilla del sagrado santuario de Tarakeswar. El altar no contiene nada más que una piedra redonda. Su circunferencia, sin principio y sin fin, es un significativo símbolo del infinito. En la India, las abstracciones cósmicas no son difíciles de comprender, ni siquiera para los iletrados campesinos. De hecho, los occidentales los han acusado a veces de vivir de puras abstracciones. Mi actitud en aquel instante era tan austera que no me sentí inclinado a reverenciar el símbolo de piedra. Dios debe buscarse, pensé, únicamente dentro del alma. Abandoné el templo sin hacer siquiera una genuflexión y caminé apresuradamente hacia el lejano pueblo de Rambagpur. Sin saber qué camino debía tomar, solicité orientación a un transeúnte, quien se sumergió en una prolongada reflexión. Cuando llegue usted a la encrucijada de un camino, tome a su derecha y siga caminando, dijo por fin con aire de oráculo. Obedeciendo sus instrucciones, caminé a lo largo de las orillas de un canal. La oscuridad se aproximaba. Las afueras de aquel villorrio selvático estaban llenas de luciérnagas, así como de aullidos de chacales que merodeaban por los alrededores. La luz de la luna era demasiado tenue como para resultarme de ayuda, y así seguí tropezando durante 2 horas. Por fin, con alegría, escuché el tintineo de un cencerro, y a mis repetidos gritos se presentó un campesino. Ando buscando a Ram Gopal Babu. Ninguna persona de ese nombre vive en esta villa. Su tono de voz era áspero. Probablemente es usted un detective mentiroso.
Tratando de acallar los recelos de su suspicacia política, le expliqué persuasivamente mi difícil situación. Entonces me condujo a su casa y me brindó su amable hospitalidad. «Rambagpur está lejos de aquí», me dijo. «En el cruce de caminos debió usted tomar a la izquierda y no a la derecha». Con gran tristeza pensé que mi primer informante era desde luego una verdadera amenaza para los caminantes. Después de una apetitosa cena con arroz, lentejas dal y curry con papas y plátanos crudos, me retiré a una pequeña choza adjunta al huerto. A lo lejos, los campesinos de la villa cantaban, acompañados del grave son de los mridangas y címbalos. Esa noche el sueño fue inconciliable. Oré fervientemente para ser conducido hasta el poco accesible yogi Rangopal. Tan pronto como los primeros rayos del alba penetraron por las rendijas de la choza, me levanté para seguir mi camino a Rambagpur. Atravesando por campos de arroces recién segados, tropecé con punzantes rastrojos y montículos de barro seco. De vez en cuando me encontraba con algún campesino, quien invariablemente me comunicaba que mi meta final distaba únicamente una crosa, aproximadamente 3 kilómetros. En 6 horas el sol había viajado victoriosamente desde el horizonte hasta el cenit, pero yo principiaba a sentir que siempre me hallaría distante de Rambagpur por una crosa. A mitad de la tarde, mi mundo continuaba siendo un interminable campo de arroz. El calor, que caía de un cielo inclemente, me iba aproximando a un inevitable colapso. Como viera venir a un hombre de aspecto y paso mesurados, apenas me atrevía a hacerle la tan repetida pregunta, por temor de recibir la siempre monótona contestación: «Solo una crosa». El desconocido caminante se detuvo a mi lado. Era bajo y delgado, de apariencia física poco destacable, con excepción de unos extraordinarios ojos oscuros y penetrantes. «Había pensado abandonar Rambagpur, pero el objeto de tu visita es bueno y decidí esperarte». Y agitando su dedo ante mi cara de sorpresa, me dijo: «¿No eres lo suficientemente listo para darte cuenta de que sin previo anuncio tú no podrías encontrarme? Ese profesor Behari no tenía ningún derecho a darte mi dirección». Considerando que una presentación de mi persona habría sido simple verbosidad en presencia de tal maestro, permanecí callado, un tanto resentido por la recepción que me daba. Su siguiente observación la hizo bruscamente. «Dime, ¿dónde crees que está Dios?» «¿Cómo?» «Él está dentro de mí y en todas partes. Sin duda me veía yo tan aturdido como me sentía. Todo lo penetra, dijo el santo riendo entre dientes. «Entonces, ¿por qué, señorito, no reverenciaste al infinito en el símbolo de piedra que viste ayer en el templo de Tarakeswar? Tu orgullo ha sido castigado por el caminante, que te indicó una dirección equivocada, ya que él no quería molestarse en hacer distinciones entre la derecha y la izquierda. Y hoy has tenido un día bastante desagradable». De todo corazón estuve de acuerdo, maravillosamente sorprendido de que un ojo omnisciente se ocultara tras un cuerpo de apariencia tan común como el que se hallaba ante mí. Una energía curativa fluía del cuerpo de aquel yogi, pues de inmediato me sentí refrescado y vigorizado en medio de aquel campo ardiente. «El devoto se inclina a creer que su sendero hacia Dios es el único», dijo. «El yoga a través del cual podemos encontrar la divinidad en nuestro interior es indudablemente el sendero más elevado, como nos ha dicho la Giri Mahasaya. Pero al descubrir al Señor en nosotros, pronto le percibimos en el exterior. Los santuarios de Tarakeswar y los de cualquier otra parte son justamente venerados como núcleos de poder espiritual». La actitud censora del santo se desvaneció. Sus ojos se suavizaron compasivamente y me dio unas palmaditas en el hombro. «Joven yogi, ya veo que estás huyendo de tu maestro. Él tiene todo lo que tú necesitas. Debes regresar a él. Las montañas no pueden ser tu gurú». Rangopal repetía el mismo pensamiento que si Yukteswar había expresado 2 días antes. Los maestros no están bajo ninguna compulsión cósmica que limite su residencia a las montañas exclusivamente. Mi acompañante me miró con cierta ironía. El Himalaya de la India y del Tíbet no tiene ningún monopolio sobre los santos. Lo que uno no se preocupe de hallar en su interior, no podrá descubrirlo transportando el cuerpo de un lugar a otro. Tan pronto como el devoto está dispuesto a ir hasta el fin del mundo en busca de la iluminación espiritual, su gurú aparece cerca. Asentí en silencio,
recordando mi plegaria en la ermita de Benarés, seguida por el encuentro con Sri Yukteswar en un concurrido barrio de la ciudad. ¿Puedes disponer de una pequeña habitación en donde te sea posible cerrar la puerta y estar a solas? Sí. Comprendí luego que el santo descendía de lo general a lo particular, con una velocidad desconcertante. Esa es tu cueva. El yogui me dirigió una iluminadora mirada que nunca he olvidado. Esa es tu montaña sagrada. Allí es donde encontrarás el reino de Dios. Sus sencillas palabras desvanecieron inmediatamente mi obsesión de toda la vida por el Himalaya. En medio de un abrasador campo arrocero, desperté de mis sueños de montañas perpetuamente nevadas. Joven, tu sed espiritual es muy laudable. Siento gran afecto por ti. Rangopal me tomó de la mano y me condujo a una pintoresca aldea en un claro de la jungla. Las casas de adobe estaban techadas con hojas de palma y las entradas se hallaban rústicamente adornadas con frescas flores tropicales. El santo me hizo sentar en la sombreada plataforma de bambú de su pequeña cabaña. Después de darme jugo de lima endulzado y un pedazo de azúcar cande, entramos en su patio y adoptamos la postura del loto. Tras unas 4 horas de meditación, abrí los ojos y vi que la figura del yogui, iluminada por la luna, aún seguía inmóvil. Mientras yo estaba recordándole seriamente a mi estómago que no solo de pan vive el hombre, Rangopal se levantó de su sitio. «Ya veo que tienes hambre», me dijo. «La comida estará lista pronto». El fuego fue encendido en un horno de barro en el patio y arroz y dal pronto me fueron servidos en grandes hojas de plátano. Mi anfitrión rehusó cortésmente mi ayuda para atender los menesteres de cocina. El huésped es Dios. Es un proverbio hindú que desde tiempo inmemorial ha sido devotamente observado en la India. En mis recientes viajes por el mundo me ha conmovido apreciar que se manifiesta el mismo respeto hacia los viajeros en las zonas rurales de diferentes países. El habitante de la gran ciudad encuentra, sin embargo, bastante mellado el filo de la hospitalidad debido a la superabundancia de caras nuevas cada día. Los emporios humanos me parecían increíblemente remotos, en tanto permanecía sentado al lado del yogui en aquella pequeña y aislada aldehuela. La habitación estaba misteriosamente iluminada por una suave luz. Rangopal arregló algunos cobertores rotos en el piso para que me sirvieran de cama, y él se sentó en una estera de paja. Abrumado por su enorme magnetismo espiritual, me aventuré a hacerle una súplica. «Señor, ¿por qué no me concede el samadhi?» «Apreciado amigo, con gusto te concedería el divino contacto, pero no está en mis manos hacerlo». El santo me miró con los ojos entrecerrados. «Tu maestro te concederá esa experiencia pronto. Tu cuerpo no está todavía lo suficientemente preparado. Así como una pequeña lámpara no puede resistir un voltaje excesivo, así tus nervios no están aún en condiciones de recibir la corriente cósmica. Si yo te diera el éxtasis infinito ahora, arderías como si de cada célula tuya brotaran llamas». «Estás pidiéndome la iluminación a mí», continuó el yogui pensativamente, mientras que yo me pregunto, en mi insignificancia y con las pequeñas meditaciones que he realizado, si habré logrado agradar a Dios y qué mérito puedo encontrar ante sus ojos en el recuento final. «Pero, señor, ¿no ha estado usted buscando a Dios con total dedicación durante largo tiempo?» «No he hecho mucho. Behari debe de haberte relatado algo sobre mi vida. Durante 20 años ocupé una gruta secreta, meditando a diario 18 horas. Luego me fui a una cueva inaccesible y estuve allí 25 años, permaneciendo en unión yoga durante 20 horas al día. No necesitaba dormir, porque estaba siempre con Dios. Mi cuerpo se encontraba más descansado en la completa calma de la supraconciencia de lo que pueda hallarse en la imperfecta paz del ordinario estado subconsciente. Los músculos se relajan durante el sueño, pero el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio siguen en constante trabajo. Estos no descansan. En el estado de supraconciencia, los órganos internos permanecen en un estado de suspensión, electrizados por la energía cósmica. Por este medio, he encontrado innecesario dormir desde hace años». Y luego añadió: «Tiempo llegará en que tú también harás caso omiso del sueño». «¡Santo cielo! Usted ha meditado durante tanto tiempo y todavía no está seguro del favor de Dios». Le miré asombrado. «Entonces,
¿Qué nos queda a nosotros, pobres mortales? ¿Acaso no ves, mi querido muchacho, que Dios es la eternidad misma? Pretender que uno puede conocerle plenamente por 45 años de meditación constituye una expectativa bastante absurda. Babaji nos asegura, no obstante, que incluso una pequeña meditación nos salva del terrible temor a la muerte y a los estados post-mortem. Por lo tanto, no fijes tu ideal espiritual en una pequeña montaña, sino en la estrella de la suprema unión con Dios. Si trabajas con tesón, la alcanzarás. Conmovido por lo que me decía, le supliqué que me diese mayor luz. Entonces me contó una maravillosa anécdota con relación a su primer encuentro con el maestro de la Kiri-Mahasaya, Babaji. Cerca de la medianoche, Rangopal se sumió en el silencio y yo me acosté sobre los cobertores. Cerré los ojos y comencé a ver ráfagas relampagueantes. Todo mi vasto espacio interior era una cámara de luz radiante. Abrí los ojos y observé la misma radiación deslumbradora. La habitación se tornó una parte de la infinita cámara que yo estaba contemplando con mi visión interna. ¿Por qué no duermes? Pero, señor, ¿cómo podría dormir en presencia de este cegador relampaguear que no dejo de ver, ya tenga los ojos cerrados o abiertos? Has sido bendecido al tener esta experiencia. Las radiaciones espirituales no se ven fácilmente. El santo agregó unas palabras más de afecto. Al amanecer, Rangopal me dio algunas confituras y me dijo que yo debería partir. Lamentaba tanto tener que despedirme de él que no pude evitar que las lágrimas corrieran por mis mejillas. «No dejaré que te marches con las manos vacías», dijo el yogi tiernamente. «Haré algo por ti». Sonrió y me miró fijamente. Yo me quedé inmóvil, como si me hubiesen clavado a la tierra, mientras las vibraciones de paz que emanaban del santo inundaban mi ser. De manera instantánea fui curado de mi dolor en la espalda, el cual me venía atormentando intermitentemente desde hacía años. Renovado y bañado en un océano de gozo luminoso, ya no lloré. Después de tocar los pies del santo, me adentré en la jungla y tras abrirme paso entre la tropical maleza y atravesar muchos arrozales, llegué hasta Tarakeswar. Allí hice una segunda peregrinación al famoso santuario y me arrodillé con fervor ante el altar. La piedra redonda se agrandó ante mi visión interna hasta convertirse en una esfera cósmica, anillo tras anillo, zona tras zona, toda saturada de divinidad. Una hora después, tomé alegremente el tren para Calcuta. Mis viajes terminaron, no en las vastas montañas, sino ante la himaláyica presencia de mi maestro.